Un aplauso a todas las madres santas. ¿Cuántas madres luchonas hay aquí? ¡Wow! De hecho, estamos en una serie que gira en torno a la lucha espiritual. Estamos en una lucha espiritual. Tenemos un adversario espiritual y estas semanas hemos visto cómo es ese enemigo de nuestras almas. Hemos visto que es engañador, que es acusador, y la semana pasada hablábamos que es ensoberbecedor. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Ensoberbecedor. ¿Cuántos pueden decirla? Ensoberbecedor. Más fuerte. Muy bien, muy bien. Y yo creo que madres, ustedes mejor que nadie entienden lo difícil que a veces es esto de la lucha. A veces nos perdemos en esta lucha. A veces somos más lucha que luchar. Como la señora, ¿cómo se llama? La de las novelas. ¿Cómo? Doña Lucha. A veces somos como Doña Lucha, que no sabemos por qué estamos luchando, pero ahí estamos dándole y pegándole duro, ahí macizas con todo, pero quién sabe por qué luchan, ni cómo luchan, pero ahí están luchando. O la clásica mamá que siempre tiene que encontrar lo que alguien más pierde, no es ni suyo, pero le preocupa como si fuera suyo y te lo encuentra. Sabe dónde está antes que tú lo pierdas. O finalmente un último caso de las más finas, estas madres delicadas que usan un vocabulario tan fino para describir lo que nos va a pasar si la osamos retar. A veces podemos perdernos, mujeres, y no solamente ustedes, hombres, podemos perdernos de luchar por aquello que vale la pena. El título de mi mensaje en esta mañana es luchar, pero luchar no en vano. Yo creo que la lucha que Dios nos llama a emprender, la lucha que yo creo que en la que ustedes están, esta lucha no es en vano. Dile a la persona que está a tu lado, no es en vano. No es en vano. No es en vano. El que estés aquí no es en vano, dile. Estuviste esperando una semana para estar a mi lado y no es en vano que estás aquí. Dile así, dile, eres afortunadote. Con confianza, no se preocupen. Aprovechen ahorita para reconciliarse del pleito para llegar acá. Pueden hablar en comunidad, pueden decir lo que hay en su corazón. No es en vano. Digan conmigo, no es en vano. No es en vano. Más fuerte, no es en vano. Nuestra lucha no es en vano. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, la lucha que tenemos no es contra seres humanos, sino, dice la palabra del Señor, esta lucha que no es en vano, no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades, poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Estamos en un mundo oscuro. El enemigo de nuestras almas opera en el aire, busca destruir nuestra fe, busca apagar nuestro amor, busca separarnos de Dios. Ese es el propósito de Satanás, y para eso lucha y para eso existe. Y es importante que tú sepas cómo luchar, porque a veces no sabemos cómo luchar y nos perdemos en esta lucha. Y estamos, mis amigos, muchos de ustedes están en luchas que creen de Dios, cuando más bien son luchas por ayudar a otros que están huyendo de Él. Y esas luchas no van a prevalecer. Y no quiero que tu lucha sea en vano. Quiero que escuches de Dios decir, bien hecho, siervo fiel, en poco te he puesto, sobre mucho te pondré. Yo quiero que escuches eso de tu Señor. Nuestra lucha no es en vano. Y yo quiero compartir con ustedes brevemente una historia, porque busqué algún ejemplo de una lucha, de una confrontación espiritual, y creo que no hay mejor ejemplo de ello que esta historia que quiero compartirles en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 es la historia del endemoniado gadareno. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Pocos.
lo conocen, el endemoniado Gadareno, el gran Gadareno. Me gustaría decirle, Marcos, el Evangelio de Marcos, hemos hablado de él hace algunas semanas. Me gusta este Evangelio porque este Evangelio describe la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Yo creo que mucho de esta lucha, para que no sea en vano, está en cuidar nuestra autoridad que nos ha sido dada. Porque hay tantas cosas que hacer. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas por qué pelear, muchas cosas en qué ocuparnos, muchas cosas en qué estar. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay muchas cosas que hacer, pero no todas son tan importantes, ni todas merecen la atención de nuestro tiempo, esfuerzo y recursos. Yo quiero ayudarles en esta mañana a saber luchar. ¿En qué luchar? ¿Qué cosas luchar y qué cosas dejar? ¿En qué involucrarme y en qué soltarme? Porque tenemos poco tiempo y mucho que ganar. ¿Cómo estamos luchando? ¿Por qué y para quién luchamos? Esta lucha, quiero preguntarles, ¿esta lucha la estás ganando o te está desgastando? ¿Esta lucha la estás ganando o te está desgastando? Porque si te está desgastando, cabe la posibilidad que no estés luchando de la manera de como Dios desea que luches. ¿Cómo estás luchando? Yo quiero compartirte, para que podamos luchar y no en vano, quiero compartirte 3 transiciones que necesitamos hacer. Necesitamos hacer 3 transiciones. Movernos de nuestros planes a sus prioridades. De nuestros planes a sus prioridades. Esa es la transición. Necesitamos hacer transiciones. Y en esta historia encontramos 3 transiciones que considero importantes para que tú y yo luchemos y no en vano. La primera transición la encontramos, de hecho, en unos versículos antes del capítulo 5, en Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Dice así el Evangelio: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos. Iglesia, ¿a quién le dijo Jesús? Iglesia, ¿a quién le dijo? ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Bueno, ustedes van a subirse entonces con Jesús, porque Jesús les dijo: crucemos al otro lado, súbanse a la barca. Vamos a no sé dónde, pero ustedes síganme. Jesús les dijo más o menos esto: agárrense, súbanse y cállense. ¿Quién iría a algún lugar sin saber a dónde? ¿Quién sería tan atrevido para hacer eso? Bueno, han de ser mochileros. Les gusta la aventura. Eso es bueno también a mí de vez en cuando, pero ya no, desde que me casé y tengo hijos ya no me gusta la aventura. A veces parece que, mis amigos, tenemos esta tensión de depender de lo que sabemos, de tener claro a dónde vamos para entonces obedecer. Es una tensión primera que tenemos que transicionar. Tenemos esta tensión de no, tengo que saberlo. Tienes que decirme, si primero tú no lo haces, yo no lo hago. Vivimos en esa constante. Y Jesús le dice: vamos al otro lado. No sé a dónde, no sé a qué hora vamos a llegar, pero ustedes saben que van conmigo, que están conmigo. Esa es nuestra autoridad, mis amigos. Nuestra autoridad no depende de qué tan claro es el lugar al que vamos. Nuestra autoridad no depende de cuánto sabemos, podemos o tenemos. Nuestra autoridad está a quien seguimos. Esa es nuestra entera y única autoridad, a quien seguimos. Si el Señor me dice que cruce al otro lado, yo voy a cruzar al otro lado. Si el Señor me dice que vaya y salte esa barda, yo voy a saltar esa barda. Si Él me lo dice, yo lo voy a hacer. En eso está mi autoridad. Crucemos al otro lado. Y lo bueno de esto es que Jesús los cruzó. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Cruzaron. Esto tuvo éxito. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos, la tierra de el gran Gadareno. Cruzaron el lago. Y ustedes van a encontrar, tal vez en sus Biblias, el título de este pasaje, de la última parte del capítulo 4. Ustedes van a encontrar: Jesús calma una tormenta.
Ese es el título de este pasaje. Cruzaron, es un lago inmenso, más o menos 7 veces más grande que el de Tequesquitengo. Es grande el lago de Galilea. Y cruzarlo no es fácil. Y dice la Biblia que se les cruzó una tormenta que estuvo a punto de matarlos. Y yo quiero preguntarte esto: ¿cuántos están luchando por algo en este momento? ¿Cuántos están luchando por algo? ¿Por alguien? ¿Cuántos están luchando por alguien? Muy bien. ¿Cuántos están luchando consigo mismos? Todos. No quería venir hoy este cuate, pero aquí lo forcé. La historia que quiero presentarles del Gadareno es la lucha de alguien por alguien. Es la lucha de alguien por alguien. Yo creo que todos tenemos alguien o algo por lo cual estamos luchando. Y yo creo que eso es importante en esto de que tú priorices, porque el centro de nuestra lucha es priorizar. Mis amigos, estamos luchando espiritualmente tan efectivamente como estamos priorizando. La lucha espiritual se deletrea prioridad. Saber por qué lucho y para qué lucho. Y quiero que noten que Jesús sabía la lucha que iba a enfrentar al cruzar el lago, porque dice la Biblia que una tormenta vino a enfrentarlo. Había razones para que no llegara al otro lado. Había un poder oculto que le iba a impedir llegar al otro lado, que cruzara al otro lado. Y siempre que tú y yo emprendamos una dirección de Dios, siempre que tú y yo obedezcamos a Dios, va a haber una confrontación. Y esa es la primera transición. La transición de Capernaum, de donde Jesús venía. ¿Recuerdan Capernaum? Capernaum, que significa en hebreo, en arameo, confort. Capernaum, confort. Gadara, donde estaba el endemoniado, conflicto. Esta primera transición tiene que ver cómo luchamos del confort al conflicto. Y cada vez que tú tomes este paso para hacer esta transición, tú vas a ser confrontado con una tormenta. Dice la Biblia que hubo una tormenta que se azotó contra aquella barca al punto que perecían. Era una tormenta que estaba en su contra. Y yo quiero preguntarles el porqué de esta tormenta. ¿Por qué? O sea, quiero yo obedecer a Dios, deseo cruzar al otro lado, quiero hacer su voluntad y me viene una tormenta. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué me pasa esto? Estoy haciendo lo correcto, estoy siguiendo a Jesús y me sigue una tormenta. ¿De qué se trata esto? Y tú tal vez, porque yo en mucho tiempo sufrí esto, pensaba que cada problema era algo que Dios me mandaba en mi contra. Y me quejaba con Dios y me daban mis huidas. Porque me hiciste esto, Dios, porque me pasó aquello. Dejaba de ir un año a la iglesia y decía, no me importa, si tú no cuidas de mí, yo para qué entonces veo por ti. Y me iba de paseo porque venía una tormenta cada vez que yo intentaba cruzar al otro lado. Cada vez que yo intentaba cambiar esta monotonía que era mi vida hacia el propósito de vida que Dios tenía, me venía una tormenta. Pero entendí finalmente que las tormentas que Dios me enviaba no eran para destruirme, sino eran para despejarme del plan que Dios había hecho para mí. Y lo interesante, quiero que notes esto, algo interesante. Dice la Biblia que Jesús reprendió la tormenta. Estaban a punto de perecer, estaban casi ahogándose. Jesús se levantó, reprendió la tormenta. Esa tormenta la había enviado Satanás, no Dios. Dios no está en tu contra, no es contra ti, es contra lo que tú representas. Es el peligro que tú eres para los intereses de Satanás, porque Satanás sabe que si tú cruzas al otro lado, que si tú mantienes tu prioridad, no en que tus circunstancias no cambien, no en que no te pase nada, sino en tu prioridad de cruzar al otro lado, tú vas a representar un peligro para sus intereses. Y tal vez ¿cuántos están pasando por alguna tormenta ahorita? Emocional, espiritual. Bien. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos pasaron por una tormenta? Bien. Bien. ¿Cuántos les llovió sobre mojado esta semana? ¿Cuántos?
¿Cuántos no están enterados ni que llovió esta semana? ¿A poco llovió? Las tormentas que Dios no es que las envíe, que permite. Las tormentas que Dios permite. Vean esto. No es porque esté mal el clima, muchas veces son porque se está oponiendo a ti Satanás. Satanás es el enemigo de nuestras almas. No es el enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. Él es solo en su categoría. No hay nadie en quien se le compare. Pero es el enemigo de nuestras almas. Y esa tormenta la envió Satanás para detener a Jesús y a sus discípulos de cruzar al otro lado. ¿Qué había en el otro lado que no quería Satanás que llegaran? ¿Qué hay del otro lado de todas estas luchas que estás enfrentando? ¿Qué hay del otro lado de estas cosas que estás pasando? ¿Qué hay del otro lado de esta ansiedad que estás viviendo? Porque esa es la segunda transición que yo quiero que consideres. La transición de la ansiedad al descanso. Esto es justamente cómo priorizar la transición de la ansiedad a descanso. Dios quiere enseñarnos autoridad, amigos. Dios quiere enseñarnos. ¿Cuántos saben qué es autoridad? ¿Es gritar? ¿Autoridad es gritar? Es decirle, cállate, chamaco, o te pego. ¿Es gritar? ¿Será gritar autoridad? ¿Sabían que las personas que tienen más autoridad no la demuestran con gritos, con cosas, con lo que pueden, tienen o saben? No lo quieren, no les gusta. ¿Sabían eso? Que fíjense esto, las personas que más tienen autoridad son las personas que más saben tratar con la ansiedad. Lo que más nos saca de nuestra autoridad es la ansiedad. La autoridad como hijos. Y mi esposa tiene tanta autoridad, les cuento, que ella no tiene ni siquiera que decirles algo a los niños, nada más los queda viendo y los somete. Se empiezan a derretir, nada más viéndolos, nada más les digo qué autoridad se carga. No tiene que decirles nada, nada más los queda viendo. Nuestra autoridad está en nuestra prioridad. Vean lo que pasó en esta historia. Dice el versículo 2: tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído, un hombre posesivo. ¿Dice posesivo? Bueno, es más o menos igual. Un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Y tú digas, tal vez, ¿qué tiene que ver este gadareno conmigo? Y quiero preguntarte, ¿tú visitas lugares muertos para buscar algo? ¿Estás buscando tal vez con ciertas personas que sabes que no te van a aportar nada, algo que te dé cierto gusto? ¿Será que muchos vivimos como zombies? ¿Será? Quiero preguntar, que estamos paseando por lugares. Vamos a la plaza a pasear para ver qué. Imagínense este punto. Vamos a plazas comerciales solamente a pasear para sentirnos un poco mejor. Díganme si no sucede esto. A lugares muertos. Navegamos por internet hasta altas horas de la noche sin haber sacado nada de provecho. Lugares muertos. Este hombre salió de entre los sepulcros al encuentro de Jesús. Versículo 3: este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo. Él era el gran gadareno. Él todo lo podía, todo lo sabía, él todo lo conocía, todo lo tenía. Era el gran gadareno. A mí no me digas qué hacer, a mí no me digas cómo someterme, a mí no me digas a dónde tengo que ir. Soy el gran gadareno y estoy aquí para quedarme. Nadie lo podía controlar, nadie lo podía sujetar, y eso para él era su orgullo. Sí, puedo hacerlo, nadie me dice nada, ni Dios me dice qué tengo que hacer. Soy el gran gadareno, incontrolable, ingobernable. No necesito la iglesia. Yo puedo tener mi propia iglesia. No necesito a Dios. Yo le pego duro al trabajo.
ingobernable, incontrolable. Dice la Biblia, nada podía sujetarlo, ni siquiera cadenas. Muchas veces lo habían atado con grilletes, pero él los destrozaba. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Él los sujetaba. Era el gran gadareno. Vean esto, noche y día vagaba por los sepulcros, vagaba por las colinas. Era un antepasado de los stalkers de hoy. Gritando, vean esto, golpeándose con piedras. En otra versión dice cortándose con piedras, marcándose. Y ahora ¿qué me voy a hacer? Decía, ahora de qué buena la voy a pintar. Era el gran gadareno. El gran gadareno. Nadie podía hacerle frente. Él hacía lo que quería. Él tenía lo que poseía. Miren, me llama la atención, vean esto. Dice el versículo 6: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Vio a Jesús desde lejos. ¿Sabían que Jesús ya había visto al gadareno antes de que el gadareno viera a Jesús? ¿Sabían que Jesús iba a Gadara por el gadareno? ¿Sabían eso? Que cuando la tormenta arreciaba, que cuando iban cruzando el lago de Galilea, sabían que Jesús tenía su vista en el gadareno, que él lo veía gritar en la oscuridad, que él lo veía sufrir en soledad, que él lo veía luchar con su propio orgullo, que él lo veía luchar con sus propios deseos, que él desde lejos había pensado en ese gadareno y él había dicho: voy por ti, esta noche voy por ti, este día voy por ti a hacerte libre. Yo te veo antes de que tú me veas. Yo estoy pendiente de lo que está pasando. Tu oración, tu ruego, tu clamor no es en vano. Tu lucha no es en vano. Lo que estás pasando, lo que estás sufriendo no es en vano. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que tienes. Yo sé lo que sufres. Yo sé tu lucha y no va a ser en vano. Voy por ti, voy hacia ti y te voy a hacer libre, porque yo soy un mayor que el gadareno. Yo soy mucho más fuerte que el gadareno. Yo tengo más cosas que el gadareno. Yo soy Jesús, el libertador. Y tal vez sea hoy el día en que Dios haga algo en tu vida tan grande que tú ya no tengas que volver a lugares muertos a buscar en qué entretenerte, que tú ya no tengas que cortarte o golpearte o lastimarte o dañarte con orgullo, rencor, envidia o pesar. Tal vez sea hoy el día en que dejes de hacerte daño. Tal vez sea hoy el día de que ya no tengas más que ir y recorrer distancias y correr y vagar por cosas, hasta que este sea el día de tu libertad. Dice el versículo 7: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. ¿Por qué te entrometes? Esa es nuestra respuesta usual cuando comenzamos a conocer de Dios. Tal vez tú estás aquí por primera vez y tal vez piensas: ¿qué me van a decir? ¿Qué me quieren quitar? Tal vez tú te sientas mal, tal vez te sientas incómodo, pero esa es la reacción natural que existe en nuestra caída humanidad cuando estamos en presencia de aquel que todo lo puede, de alguien que es mayor que nosotros. Siempre que tú estés con alguien que es mayor que tú, va a salir de ti la inseguridad, va a salir de ti el complejo, va a salir de ti el pecado, va a salir de ti el enojo. No es porque Él sea malo, sino porque hay algo malo en mí que rechaza, que resiste su bondad, su cuidado, su gracia, su libertad para mí. ¿Por qué te entrometes? Él quiere ayudarlo. ¿Por qué? Yo no quiero. Vete, déjame. ¿Por qué te entrometes? Me enojo con Dios, me molesto con Él, porque esa es nuestra reacción natural. Es como humanos reaccionamos cuando algo que está más allá de nuestro control, cuando algo que no entendemos nos pasa, cuando cosas que nos suceden tú quieres arreglar y Dios las descompone otra vez. Cuando Él te altera tu mundo, cuando Él te descompone tu plan, es como tú respondes, porque Dios es más grande que tu plan. Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que tu lucha. Dice el versículo 8: es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Siempre que
que Jesús venga a tu vida a sacarte de donde estás, a moverte de la oscuridad en la que rondas, de hacerte libre. Mis amigos, eso es interesante. Dice que lo poseía un espíritu maligno. Los espíritus malignos nos van a empujar a poseer. Es la cualidad, o no cualidad, ¿verdad? Porque no hay cualidad en un demonio, pero esa es la actividad del demonio. Creerte que en poseer, en tener y en saber eres alguien. Eso es lo que hace el demonio. Vean esto, vean esto. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión. Me llamo Legión. ¿De qué parte? Es que había escuchado a Jesús que le había dicho región. No región, Legión. Era un demonio chino. Soy de la legión de Tepeyac, mi Jesús. No, me llamo Legión. Porque somos, ven esto, somos muchos. Eso me parece increíble. Dice el versículo 10: y con insistencia le suplicaba a Jesús. Vean esto. Los demonios suplicándole a Jesús. Hay muchos cristianos que le andan ahí ordenando a Jesús: Jesús, haz que llueva. Así mandando. Así he escuchado cristianos. No, haz esto, Jesús. Y los demonios aquí rogándole a Jesús. Eso es interesante porque muchos dicen: Dios es amor y puro amor y paz y amor. Este demonio sabe que no solo es Dios es amor, es un Dios de justicia también. Que Él hace justicia. Y le temen estos demonios. Saben quién es Jesús. No solo es amor y sí, yo y Dios cúmpleme mis planes, sino es un Dios de justicia. Y con insistencia, vean esto, le suplicaba a Jesús, vean esto, que no los expulsara de aquella región. Mi nombre es Legión. No quiero que me saques de esta región. Porque este es el espíritu de la posesión. Lo que hace fuerte a un demonio es creer que valgo por lo que tengo, puedo o sé. Esa es la esencia de la actividad demoníaca. El creer que lo que tú me pides es mío y no te lo quiero dar. Detrás, miren, escuchen esto. Tal vez tú creas que echándole copal al demonio o ahí aventándole aceite ya se va a ir. Pero escucha esto. Un demonio es tan fuerte como la posesión que tenga en ti de creer que lo que tienes, sabes o puedes, es tuyo. Mientras tú estés más programado a pensar que esto yo lo logré, que esto es mío, que esto me costó mucho, que esto nadie me lo quita. ¿Sabías que es más fuerte la influencia demoníaca en ti, aunque vayas a la iglesia, cantes y tal vez hasta prediques? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque prioridad significa saber valorar. ¿Qué valoras? Cuando pasan problemas, cuando vienen tormentas, ¿a dónde corres? ¿Qué es lo que haces cuando todo cae? ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad muestra lo que valoras o amas. Este demonio valoraba un territorio. Este demonio rogaba a Dios. Imagínense, rogaba a Dios: no me quites de aquí, no me saques de este hombre. Este es mi hombre, es mi cuerpo, este es mi territorio. Su prioridad estaba en tener, poseer o saber. Su prioridad era el control. La prioridad de Jesús era su libertad. Yo quiero que lo hagas libre. No, yo quiero quedarme aquí, es mío, me ha costado mucho. Miras cuántos somos, miras cuánto trabajo hemos tenido en dominarlo, en controlarlo. Déjalo, es libre. Déjalo, es mío, me pertenece. Vine por Él, es mío, me pertenece, vine por Él. Porque tú tal vez has pensado mucho o has hecho esto, has orado y gritado y ayunado y cuanta cosa, pero eres posesivo en tu carácter. Eres exagerado y caprichudo, iracundo en tu ser.
No creas que estás luchando contra el demonio, te estás golpeando contra ti mismo. Te estás hiriendo y cortando pensando que esa es tu lucha. Tu lucha va a ser en vano si sigues así. Dios te llama a que seas libre de lo que tú crees que eres, tienes o puedes. Tú eres libre cuando tu prioridad, cuando lo único que te importa tener, saber y poder es Cristo. Cuando lo único que se muestra en tu vida y a través de tu vida es Cristo. Cuando lo único que se ve es su amor y su poder, es Cristo en ti. No hay influencia demoníaca, no hay otro ser que pueda influir en ti o llevarte a distancia o hacerte perder de sus planes. Eres un peligro cuando tú amas. Cuando tú sirves, cuando tú das, eres un peligro para Satanás. Escúchame esto: cuando tú sirves con pasión, cuando tú das generosamente, cuando tú amas sin condición, cuando tú te das a otros con compasión, tú eres un peligro para Satanás. Él va a luchar contra ti, va a atacarte, Él va a enviar tormentas, va a enviar problemas. Porque tú estás buscando a Cristo, Él es tu prioridad. Mientras tú más estés definido en que Cristo sea tu prioridad, tu autoridad va a crecer y Satanás va a ir en tu contra. Satanás va a detenerte porque Él sabe que si tú cruzas, porque Él sabe de que si tú eres libre, porque Él sabe que si tú logras conocerlo como quien es, tú vas a hacer mucho daño en su territorio. Tú vas a hacer mucho bien también para otros. Dice el versículo 11. Estamos en la transición de ansiedad a descanso. Dice el versículo 11: como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos. Estos demonios no tenían, como que les faltaba a los caballos pura sangre, o envíame allá los osos panda, pero a los cerdos. ¿Por qué quiero ir a los cerdos? Me van a hacer tocino después. Yo creo que porque eran demonios y eran cochinos, querían ir con los cerdos. Jesús envía a sus discípulos a que crucen al otro lado y traigan libertad. Los demonios se mandan solos y quieren ir a los cerdos. Díganme, ¿es negocio seguir al diablo? ¿Es negocio vivir por orgullo? ¿Es negocio seguirlo, adorar? Tal vez no lo adores en una misa negra, pero lo adoramos con orgullo. Lo adoramos cuando vivimos en engaño, cuando pensamos en acusación. Los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a esos cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que Él les dio permiso. Vean, les dio permiso. Los demonios no tienen nada de autoridad sobre un hijo de Dios. Solo Jesús tiene autoridad sobre ti. Nada pueden hacerte. Ya deja de estar rociando la casa todo el día de aceite y de estar teniendo ataques de pánico cada vez que sales a la calle, repitiéndote 20 veces el Padre Nuestro y 15 veces la Ave María. Sigue a Jesús, sométete a Jesús. Vive en su causa, ama con pasión, da con generosidad, sirve dedicadamente en su causa. Porque dice aquí la Biblia que se embarcaron en la barca de Jesús. Estaban dentro de la barca, eran parte de la iglesia, estaban sujetos a la autoridad de la iglesia. ¿Tú en qué iglesia estás? ¿Dónde perteneces? ¿Dónde sirves? ¿Dónde das? ¿Dónde te has comprometido? Así que Él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran, ven esto, unos 2,000 cerdos. ¿Saben en cuánto estaba la chuleta en aquel tiempo? ¿Saben cuánto era esto en dinero? ¿Saben cuánto? 20 millones de pesos, 2,000 cerdos. 20 millones de pesos al barranco. Así, a la coladera. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vean esto, sentado, sin ansiedad, sin comezones,
sano juicio. No, ¿ahora qué va a hacer Trump? Ya lo acusaron de todo, ¿ahora qué más? Sano juicio. No estaba peleándose con quién va a ser el próximo candidato y viendo porque, no, sano juicio. ¿Qué sano juicio? Jesús es mi prioridad. Es mi misión. Estoy embarcado en su causa. Estoy luchando por hacerlo notar. Esa es mi misión, sano juicio. Vean esto. Vean esto, la gente quería controlar al gadareno, le ponían cadenas, no le tenían miedo, querían controlarlo. La gente quería controlar al gadareno, le ponían vallas, cercas eléctricas. No le tenían miedo, lo querían controlar. Ahora que está sano, le tienen miedo. Y esto no es lo más terrible. Dice el versículo 16. Vean esto. Esto es terrible. Terrible. Con esto concluyo, mis amigos. Vean esto. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. No solamente lo que había pasado con el endemoniado, con los cerdos. Los de la comunidad de Gadara, la gente de Gadara, fue y platicó de lo que había pasado con el gadareno, pero más de lo que había pasado con los cerdos. Noten esto. Entonces la gente comenzó a suplicarle, vean esto, a Jesús que se fuera de la región. Quiero preguntarles, ¿Jesús te está incomodando tanto que quieres dejarlo? Tal vez no lo dejes así como que ya voy a poner en mi Facebook soy satanista. No, pero ya no sirvo con pasión, ya no doy con generosidad, ya no amo sin condición. Eso habla más de tu fe que de cuántas veces vas a la iglesia o de cuántos versículos dices saber. Les suplicaron, vete de aquí. No les importó ver al super gadareno sano en su sentado libre. No les importó eso. Les importó sus cerdos. Escuchen esto. Su prioridad no fue nunca el gadareno. Nunca les interesó el gadareno. La misión de Cristo no estaba en su radar. Nunca, solamente les interesó Cristo en el momento en que fueron a Él para que les dijera cómo recuperar sus cerdos. Fuera de cómo recuperar sus cerdos, la gente de Gadara no le importaba la misión de Jesús, no le importaba el gadareno. Lo que le importaba eran sus cerdos, lo que tenían, lo que poseían, lo que sabían, lo que era su prioridad, lo que les daba valor, lo que les daba sentido, lo que les daba identidad, por lo que luchaban, por lo que comían, por lo que vivían, por lo que día a día se levantaban y se adormecían y se desvelaban. Eran sus cerdos solamente. Eso era lo que les importaba, tener mis cerdos, mi capital. Y no significa que sea malo que tú ames tu familia, ames tu trabajo, ames tus posesiones, ames tus recursos. Pero si tus recursos, tiempo y afectos no te están llevando a comprometerte con todo a la misión de Cristo, tu tiempo, tus recursos y tus afectos están adorando cerdos. ¿Saben qué es cerdos en el hebreo? Cerdos en el hebreo son demonios. Le suplicaron a Jesús, Jesús, vete de aquí. Y esta es la última transición que quiero compartirles, la transición de tragedia a testimonio. Y esto tiene que ver con cómo producir, cómo Dios quiere que tú tengas recursos, cómo Dios quiere que tú proveas a tu familia, cómo es que Dios quiere que tú tengas para sustentarte. Dios quiere que uses
tu testimonio, lo que Dios ha obrado en tu vida para que tú tengas una vocación en la vida. Vean esto, dice el versículo 18, mientras subía Jesús a la barca, o sea, se fue Jesús, llegó Jesús a liberar al gadareno y se fue. Ya no quiso saber de esa gente, no se quedó con esa gente a convencerlos. Oye, mira, vamos a echarle ganas, vamos a hacer una meta de portarnos bien este año. No, se fue de Gadara. Jesús se fue de Gadara. Y cuando se iba Jesús, dice el versículo 18, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. No me dejes aquí con esta gente posesiva, emocional, perversa, maligna, que nada más piensa en sus cerdos, en lo que quiere, en sus metas. No me dejes aquí con esa gente endemoniada. Y vean lo que le dice Jesús. Esto es para desconsolar a más de dos. Jesús no se lo permitió. Quiero ir a conocer mundo, he estado mucho tiempo aquí encerrado, quiero conocer gente, déjame ir contigo. No. Y el gran gadareno, el que todo podía, sabía y tenía, el ingobernable, el incontrolable, el que nada lo sujetaba, el que vivía al máximo, el super gadareno, se sujetó, obedeció, se quedó. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vean esto: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Vean esto, no dice, te vas a Acapulco y a todos los turistas les regalas un folleto evangelístico porque allá andan bien mal, es la ciudad del pecado. ¿Le dijo eso? Le dijo, ve con la gente que te conoce, háblales a tu familia. Pero queremos ir a evangelizar a Japón, queremos ir a evangelizar. No, es que ahí en la iglesia, yo quiero ir a la fin de las naciones. ¿De dónde esa gente habrá sacado eso? Aquí dice tu casa. Si tú quieres hablarle al vecino, pero no le has hablado a tu casa, yo diría que hay una legión. Una legión es la colonia donde vive la persona. Es que soy de la Legión Norte. Mis amigos, es el ambiente de la comunidad. Si tú estás en la comunidad y quieres ir a evangelizar allá a Acapulco, pero descuidas tu familia, quiero decirte que estás luchando en vano. Si tú estás en la comunidad, pero no te has embarcado en la causa, no te has subido al bote y no has cruzado al otro lado, y no has tratado con el conflicto que día a día tienes, porque ¿sabías que tú eres diferente aquí y diferente en tu casa? Tú dices, ay, ese gadareno, qué gente tan rara. Ay, yo no conozco gente así. ¿Sabías que tú eres diferente aquí y diferente en tu casa y diferente con tus amigos y diferente en la escuela y diferente cuando llegan tus papás y diferente cuando se van? ¿Cuántos diferentes conoces de ti? ¿Cuántos? No, el gadareno no sé quién sea. ¿Cuántos diferentes conoces de ti? Un diferente cuando estás en el trabajo, otro cuando estás en la casa, cuando estás en la calle, cuando estás en la iglesia, cuando estás viendo Netflix, que cuando estás viendo a María de todos los ángeles. Porque cambian las personas. Vean esto. Y diles, vean esto, eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Diles lo que ha hecho por ti el Señor. Comparte de lo que Dios ha hecho por ti. No le regales un chic, no vayas repartiéndole folletos, no, que vean tu vida. Mis amigos, vean esto. Con eso concluyo. Dice el versículo último.
Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y vean esto, y toda la gente se quedó asombrada. La gente se quedó asombrada de que era el gran Gadareno, que todo lo podía, todo lo tenía y todo lo sabía. De eso se asombraron, mis amigos. Y con esto concluyo. La gente te conoce por lo que tienes, por lo que sabes, por lo que puedes, o te conoce por quién eres. Porque mucho oras, porque mucho lees la Biblia, porque te portas bien, o por quién eres. ¿Cómo te conocen las personas? ¿Por lo que tienes, por lo que sabes o lo puedes, o por quién eres? Y quiero cerrar con esto. La transformación de tragedia a testimonio. Dios quiere darte un testimonio por el cual vivir. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que cruces al otro lado. Van a venir tormentas, pero si tu lucha es tu prioridad espiritual, si tu lucha en todas las cosas es por conocer más de Cristo, por estar más embarcado en su misión, por amar con más pasión, si tu prioridad es una prioridad de lucha espiritual, esa tormenta que venga en tu contra no va a prevalecer. Tú vas a cruzar. Y aun y cuando tengas este conflicto con tantas personalidades, aun y cuando tú digas que es bipolar o estás enojado, aun y cuando tú tengas este conflicto con quién eres, si tú permaneces en Cristo, si tú te mantienes en la barca, Dios te va a hacer libre y va a usar tu testimonio y lo va a transformar de la tragedia de lo que había sido a quien Dios quiere que seas. Será un testimonio de vida. Tú no vas a tener que leerlo, deletrearlo o recitarlo. Va a ser algo que fluya de tu inmenso, de lo profundo de tu corazón. Va a ser algo que te cambie, te transforme y que aparte te dé sentido en la vida. Vean esto, con esto concluyo. Ya no fue el gran Gadareno, fue ahora estar agradecido. Ya no era el gran Gadareno, era estar agradecido. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie por un minuto? Quiero orar por ti. Yo creo que como yo, por muchos años, que simplemente no podía con mi ímpetu, simplemente me dejaba llevar por el momento, por la situación, simplemente era arrastrado por la cultura, por la gente, poniendo una cara diferente a la circunstancia que me presentaba. Y yo estaba cansado, estaba agotado de tanto querer ser alguien. Estaba agotado, cansado de tanto grito, de tanto, pero en mi corazón yo le pedía a Dios libertad. Le pedía que me hiciera libre, libre de la amargura, libre de la lujuria, libre de la envidia, libre del odio, libre del resentimiento. En mi ser, cuando yo me perdía, cuando yo vagaba, cuando yo no hacía lo que Dios quería, en todo ese tiempo que yo no entendía por qué me pasaba esto, por qué luchaba con aquello, cuando yo vivía en la prisión sexual, cuando yo vivía encerrado en mis propias metas, comido por mis propios afanes. En esos momentos yo gritaba y clamaba a Dios: hazme libre, hazme libre, hazme libre. Y Él me vio aún y cuando yo no era lo que se suponía que debía ser, aún y cuando yo no vivía como Dios quería que viviera, Él me veía y me decía: voy en camino hacia ti, te voy a rescatar, te voy a hacer libre, vas a conocerme y tú vas a servirme y vas a con tu vida dar un testimonio. Y Él vino y Él me hizo libre y Él me sacó y me rescató. Tú no tienes que aparentar más. Tú no tienes que cuidarte de lo que puedan decir los de Gadara, de qué va a pasar que si les descuido sus cerdos. Tú puedes venir al Maestro como eres, con tus problemas, con tus luchas, que Él va a tener compasión de ti, que Él te va a hacer libre. Él te va a hacer libre.
Tú no tienes que aparentar aquí que lo puedes, que lo tienes, que lo sabes. Tú no tienes que aparentar aquí que eres famoso, importante, estudioso, que te sabes todo, que todo lo conoces. Tú no tienes que aparentar aquí. Tú puedes ser como eres, con tus problemas, con tus luchas, con tus demonios, porque aquí el Señor para liberarnos, para hacernos libres. No porque vamos a azotarnos, a gritar y a escupir. No, porque nos sometemos a Él, soltamos, rendimos lo que queremos nuestro, lo que es tan preciado, tan querido, lo que pensamos que nos define, nuestros propios cerdos, nuestras propias cosas, nuestros propios títulos, nuestros propios pensares, metas y deseos, porque pensamos de que si hacemos lo que queremos, entonces seremos felices. Pero es cuando menos pensamos, y también cuando más penamos, cuando hacemos lo que queremos. Pensamos que hacemos lo que queremos, pero es cuando menos pensamos y más penamos. La trampa de Satanás es como él te enreda. Sí. Y te enreda más en eso que tú dices que lo estás logrando, que es tuyo, que lo tienes. Más te enreda. Ya no es uno, ya no son dos, ahora son 10, ahora son 20, ahora son 30. Ya no puedes más que hacer eso que un día pensaste que iba a ser tuyo. Padre, es en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús para someter toda obra de las tinieblas en nuestras vidas. Tenemos esa autoridad y nada nos las va a quitar. Ninguna tormenta, ninguna influencia y ninguna persona nos van a sacar de esta lucha espiritual, de la prioridad que es nuestra fe. No nos vamos a preocupar por los cerdos. No nos vamos a preocupar y a estar penando por lo que perdí o por lo que pasé o por la tormenta que sufrí. Mi prioridad va a ser una: conocerte, servirte, amarte, darme con todo cuanto soy a ti. Esa es mi única lucha y no será en vano. Y no será en vano. Tú, Señor, serás mi libertador. Tú serás quien pelee mis batallas. Tú vas a hacer libre a aquella persona por quien he orado. Tú vas a hacerme libre por quien tú has visto antes de que yo siquiera te viera a ti. Tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Tú vas a transformar, cambiar, hacer lo imposible en esta ciudad, en este estado y en este país. Tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el soberano de todo el universo. Todo está bajo tu control. Todo es parte de tu plan. Y hoy nos sometemos, Señor, nos rendimos a Él. Te decimos: haznos libres, haznos libres, haznos libres. Queremos vivir para ti. Queremos que tú seas nuestra prioridad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes?